Ahora es como ¿y la pilla? Pero es esa. Hola a todos y todas, ¿cómo están hoy? Bien, hoy tanto ánimo. ¿Pero tienen tanto ánimo o no tienen tanto ánimo? Sí, ya, muy bien, porque les digo, a mí me encanta venir a esta clase, es como el pic de mi semana académica, así que la paso muy bien. Espero que ustedes la pasen muy bien. Les explico el enunciado, y no es tan largo como para tener estos dos tomos de hojas, pero no sé si se acuerdan de mi mala noticia la semana pasada, que no se imprimieron, no se imprimieron ese día, se imprimieron el otro día y ya no le podía decir como que ya había hecho la clase. Entonces, lo fui a buscar. Y bueno, para que lo tengan igual, si les sirve, porque atrás está como el resumen, les voy a correr los dos, ¿ya? Y fíjense que el opción 4 es de esta semana, ¿ya? Así que eso voy a entregar ahora. Uy, aquí. No, en realidad, sí. Yo sé que voy a ir ante tanto o ante no sé. Ay, no, bueno. Ay, no. Sí. Mira, no me lo ah, sí. Tres lugares. No. Ah, ya. Pero es que la historia ahora está con el... Vamos a partir, fíjense que hayan tomado, o sea, que esté mirando la de, ya, que es nuestro auxiliar sobre derivadas y continuidad en acción. ¿En qué sentido en acción? Porque ahora vamos a ver como las cosas más, entre comillas, matraqueras. Y lo piensan bien, la semana pasada estuve trabajando con cosas un pelito más abstractas, en el sentido que había que como comprobar algún tipo de continuidad, y sobre todo porque los teoremas que vi eran de existencia, ya, ¿verdad? Al final, los teoremas que estudiamos eh, no nos daban una regla de derivación como tal, sino que nos aseguraban la existencia de algún elemento que cumplía algo respecto a una deriva. Les pido que por favor salen más bajos, si bueno. Y desde ahora en adelante el curso va a ser un poquito más matraquero. Y mi idea es que lleguemos como a hacer muy capas y capas en estudiar funciones. Ese va a ser nuestro objetivo de hoy. Entonces vamos como construyendo cuando tienes la ruta. Que de eso se trata la P1. ¿Ya? Entonces, démosle. Con la P1, bueno, todo esto, ¿ustedes están familiarizados? ¿Familiarizadas con estudiar funciones o no? Como dice el cálculo igual, ¿no? Un poquito. Como que ahí como, ¿se acuerdan cómo la para estudiar la función? Pero sí. Eso, como que dice el cálculo, uno le ve realmente los ceros a una función, la asíntota, y a ver si uno quería ver que era creciente, había que verlo como por definición, ¿se acuerdan? Como tomar uno más chico que otro, y como que evaluar, como que sacar unas desigualdades locas, como que ahí está. A nosotros nos tenemos una herramienta muy potente que es la derivada, y que nos va a permitir caracterizar eso de manera más fácil. Así que vamos a ir como construyendo esas nociones de a poquito. Entonces,
vamos con la P1, que nos dice, bien, dice, sean dos funciones f y g derivables en R. Derivables en y nos dicen una cosa sobre las derivadas, ya nos dice f' de g, o sea, la derivada de f es igual a la de g, y la derivada de g es igual a f. O sea, estas dos funciones son idénticamente iguales en todo R. Y además dicen otra cosa, nos dice que la función f0 vale 2 y el g de 0 también vale 2. Y nos piden mostrar que se cumple esta diferencia. ¿Cómo harían eso? ¿Cómo se les ocurre que podríamos llegar a esa igualdad? ¿Cómo podríamos llegar a eso? ¿Alguna idea? ¿Por diferencia? Ya, quizás como podríamos restarle a f. ¿Ya? Ya, claro, esto en el fondo es equivalente a que f. ¿Eso es cierto? Como que es equivalente. Ya. ¿Cómo podríamos obtener más información sobre eso? Por ejemplo, fíjense que esto es algo que se cumple para todos los elementos del dominio. Entonces, no sé, yo siento que es un tipo de pregunta que es como, no sé, te dicen, el pasto es verde, la pizarra es negra, después estamos el sol. Bueno, como que no tenemos como el espacio, como para llegar a eso. A primera vista. ¿Alguna otra idea? La idea es que ustedes siempre puedan ver las cosas más allá de como lo que está escrito acá, ustedes tienen como que leer entre líneas, por así decir. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que la diferencia de funciones es un... Digo, ya, si lo seguimos viendo entre líneas, nos dice una función, ya, porque esto es simplemente una función, es la función resta de los cuadrados, es algo. Seguimos leyendo entre líneas, la función resta es igual a una constante. Y si vemos más entre líneas aún, nos está diciendo que una función, cualquiera sea, es constante. ¿Cómo mostramos que una función es constante? Con las herramientas que nosotros ya conocemos. ¿Sí? La derivada se hace, ¿no? Que la derivada se hace. Entonces, ese es el primer resultado importante que vamos a ver hoy y que no deben olvidar. Que si la derivada de una función es cero, entonces f es idénticamente una constante. ¿Ya? Entonces, hacemos eso. Entonces, nosotros queremos ver queremos ver esto es una función constante. O sea que su derivada sí va a ser. Y esto significa solo así, que esta diferencia va a ser una constante. Alguna constante, que se llama mu. Y si nosotros mostramos eso sobre la derivada, vamos a poder concluir. Y después, entonces, ¿cómo concluimos que vale cuánto? Si ya sabemos que la función es constante, nos bastaría ¿qué cosa? Ya sabemos que la función es constante. Valorarlo en cero. Evaluarlo en cero o en algún punto conocido, en cualquier punto, y lo que valga ahí es lo que va a valer en todos lados, que es una función constante. Y luego, y esta es la idea. Y luego basta evaluar en algún X del dominio. Ya, entonces para no escribir esto todo el rato, le voy a poner un nombre. Ya, sea h de x, este es un nombre, el nombre de esta función
Ahora queremos estudiar su derivada. Entonces, ¿podemos derivar esta función? ¿Sí o no? Sí, pero díganme lo más convencido y convencido. Sí, sí, ya. Necesito con más energía. Ya. Entonces, H es derivable porque es son. Y aunque sea algo como muy obvio, nosotros tienen que poner. ¿Por qué la justificación? Ah, es derivable, pues F y G lo son a todo esto. Por lo tanto, la derivada existe. Ya vamos a ver. Ya. ¿Y cuánto vale la derivada? La derivada va a ser usar esto. ¿Ya? ¿Sabrían cómo derivar esto o no? ¿Cierto? Es la derivada de una suma, una recta se separa, una potencia baja, y entonces quedaría así. ¿Cierto? No, esta no es. Quería que me dijeran algo. ¿Cierto? ¿Ven por qué no es cierto? Bueno, ven, porque aquí esto está mal derivado, lo hice mal a propósito. Quería ver si estaban pensando. Esta derivada está mal, porque tienes que usar regla en la cadena. Primero es derivar la potencia y va a quedar. Primero derivamos la potencia y queda baja el exponente y me quedo y le resto uno. Queda así. Y luego derivo el argumento y ahí recién me queda eso que lo mismo. Por tanto, ya. Bueno, y nosotros queremos, ojitos, para que no se hagan. Nosotros queremos ver que esa derivada de h0, ¿cómo podríamos verlo? ¿De dónde sacamos info? Siempre de la hipótesis. Y bueno, nosotros sabemos que esto nos lo dicen, eso vale g de x, y la derivada de g valía f, y si se fijan, cuando reemplazamos, bueno, no voy a volver a escribir la línea, ya, pero se cacha que son los mismos términos, ¿sí? ¿O no? ¿Se cacha? Si ese es el mismo término que ese, si uno lo resta, vale 0. Y entonces hemos visto que esta derivada vale 0, simplemente era derivar, y por lo tanto significa que la función h es una constante. Es una constante. Y ahora nos basta ver qué valor toma esta constante. ¿Cómo podríamos verlo? Estudiando el valor de la función en cualquier punto, porque como es constante va a valer lo mismo a todos lados. ¿Ya? Entonces, ¿dónde sería un punto conveniente? Algunos de sus compañeros lo dicen, no sé quién exactamente, pero cero nos conviene porque nosotros por hipótesis sabemos cuánto vale este cero y g es cero, y h se define por f de g. Entonces, aquí vemos que h igual 0 es esto, y f de 0 vale 2 al cuadrado, g de 0 vale 0 al cuadrado, así que eso es 4. Entonces vemos que h de 0 vale 4, y como h es constante, entonces h de x es 4 en todo punto, y h era solo un nombre para la función que nos interesaba, y bueno, ahí básicamente demostramos lo que nos pedía. Ya este era un ejercicio que organiza como para calentar motores, y en el fondo para que se recuerden de una de las propiedades útiles de la derivada que caracteriza las funciones constantes. Ejercicio que- Ahora vayamos con un ejercicio un pelín más, no sé, elaborado quizás, que sería la pregunta.
Y ahora estoy más feliz de la cámara porque el otro día me dijo como que la enfocara. Y que enfoque. Eh, ya la pregunta vez nos dan una función dos veces multiplicable, se llama phi. Esto se llama phi. Ya, y tenemos que demostrar esta cosa. Nos dice, demuestre que sí, y es positiva. Dice sí, en todo el dominio, o sea, en todo X, si nunca es cero, siempre es positiva. Y sabemos que este producto es al menos cero. Ah, mentira, es al menos esto, el cuadrado de la derivada. Dice, entonces hay que concluir que esta función que se llama, un nombre nomás, sí, le puse eso como para que veamos otra vez. Igual que el logaritmo de phi es convexo. Entonces tenemos que mostrar qué implica y solo como de forma directa, hacemos la hipótesis y queremos concluir la conclusión. Y la conclusión. Bueno, ¿cómo harían eso? ¿Cómo ven que una función es convexa? No, ¿Ah? no son variables. Eso, estudia la segunda derivada. Ahora, como siempre les digo, a veces la decisión importa. ¿A alguien le hace ruido como que sea convexa? ¿Te acuerdas lo que es el convexo? Entonces, convexo. Uy. La noción de convexidad es que básicamente, si yo tengo mi función, tengo mi. Si yo tengo mi función y yo trazo rectas en torno a distintos puntos, si esas rectas quedan por sobre la gráfica, esas rectas quedan por sobre la gráfica, como en este caso, esto es convexa, y si no, convexa o carita feliz. Si no, es cóncava o carita triste. Yo me acuerdo que me costó mucho como memorizarme cada una porque se me confundían, pero entonces ya simplemente tengo que grabado que convexa es carita triste. Ya, ¿y cómo se caracteriza la convexidad? En un intervalo, porque si se fija la convexidad no es una noción puntual, pues. Ya no como la continuidad o la derivabilidad, que tenía sentido frenar un punto. La convexidad es como algo que ocurre con al menos 3 puntos o 2 puntos, que hay que trazar una recta. Entonces la convexidad se ve en conjunto. Entonces, si uno es convexo, eh, la segunda derivada es al menos cero, que no se puede pensarlo como que positivo, feliz, carita feliz, así. Entonces, una caracterización de que F es convexa. Y otra caracterización menos popular, pero según yo está valorada, hay que valorarla más, es que F sea así, hombre. F' sea 3. Pongámosle los nombres. Ya, entonces, pero en resumen, si ustedes quieren ver que antes sea convexo, solo tienen que estudiar su segunda derivada. Eh, lo cual tiene sentido, ¿cierto? Porque en el fondo, si yo quiero ver que, que una función creciente, veo si su derivada es positiva, y como acá la función es f' creciente, su derivada positiva sería f2'. Esto va a ser algo. Quería explicar algo más, pero ya no. De que no sé si les hace ruido de si es que es convexo o no, porque el logaritmo, ¿se acuerdan qué forma tiene? Ya no es como, sí, no muy convexa que digamos.
como un poco no complejo. Pero, no importa, vamos a ver qué comentamos, qué es lo que queda. Entonces, la moraleja es como que, si bien a veces hay que tener siempre instrucciones, para poder sorprender. Y ya, pues, ya, entonces se cacha que hay que estudiar la segunda derivada, ¿cierto? Vamos a estudiar. Ya, entonces la segunda derivada lo que nos dice es, bueno, primero nos dicen que es derivable, creo que no. Ya, entonces como es derivable, cuando hagamos regla va a salir la derivada y va a existir y, bueno, ya, entonces, uno dice, en efecto, bueno, podemos derivarla porque logaritmo y pi son derivables. Eh, pero más allá, antes de eso, siquiera, bueno, para derivar, tenemos que asegurarnos que la función esté bien definida, ¿verdad? ¿Alguien me dice por qué esta función sí está bien definida? Porque nos dice que la hipótesis que esto es mayor que C. Entonces, lo voy a hacer rodar igual. Entonces, sí está bien definida porque por hipótesis esto es mayor que 0 y entonces el logaritmo está bien definido. Que acuérdense que el dominio del logaritmo son desde el 0 en adelante sin considerar el 0. Ya, y como el logaritmo es derivable y es derivable, entonces sí es derivable. Ya, todas estas cositas chicas las tienen ustedes, es muy importante que siempre hagan. Y ahora calculemos la derivada. Entonces la derivada de, si C es la derivada de esa. Ya, ¿alguien me quiere decir cuánto da esto? Yo sé que todos y todas saben. Creo que alguien me diga. Ven, levantar la mano. O no saben? Del 5%. Sí. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Hacemos la derivada de esto. La derivada del logaritmo, si se recuerdan, es 1 dividido en la cosa. Entonces queda 1 dividido en la cosa. Y por regla de la cadena hay que derivar la cosa. Y la cosa es la función, así que queda. Ya, ahí tenemos la primera derivada, pero necesitamos la segunda, ¿cierto? Entonces derivemos la segunda. Ya. ¿Cómo derivamos la segunda? Hay por lo menos dos formas de hacerlo. Por lo menos dos formas. Dígame forma. Regla del producto. ¿Cómo? Regla del producto. Regla del producto, sí, súper bien. Y dentro de esa hay dos formas de verlo. Podéis ver esto como así mismo como una fracción o podéis verlo como así. Y en verdad es lo mismo, pero depende de qué se le acomoda a cada quien. Regla del producto y ¿qué otra regla podemos usar? La de la división. A mí no me gusta esa, así que no voy a hacer eso. Vamos a hacer la del producto. Entonces, lo voy a reescribir. No, mentira, no lo voy a reescribir. Quiero que se aprendan de que cada vez que tienen que derivar algo y está como en fracción, suelta un menos, siempre va a soltar un menos, y le tienen que sumar un exponente acá abajo. Entonces, suelta un menos y suman exponente. ¿Ya? Y si no cachan por qué, es porque, cierto que está ahí abajo, es así. Entonces, si yo la derivo, baja el signo y le restan uno, va a quedar menos todo, entonces aumenta el no. Perfecto. Por la otra sin derivar, más la primera sin derivar,
por la derivada de la otra, que es pi 2 puntos. ¿Ya? ¿Te cachó ese paso, cierto? Que no anoté cómo explicitamos. Bueno, ¿y aquí qué podemos hacer? Si nosotros queremos en el fondo estudiar el signo de la función convexa, perdón, de la segunda derivada, ¿qué tenemos que hacer para estudiar el signo? Chiquillos y chiquillas. Es decir, ¿qué conviene cuando uno quiere estudiar el signo de algo? Factores, eso, súper bien. Factores porque así como forma como que no es muy estricto qué pasa, así que veámoslo como factores. Entonces sumemos las dos fracciones nomás. Se fijan, el factor común es s al cuadrado, entonces eso va a quedar igual, y a este pi segunda derivada lo vamos a multiplicar por pi para que tenga el mismo denominador. Entonces va a quedar así. Ya, ya, y nosotros queremos estudiar el signo, pero nosotros sabemos que el denominador va a ser siempre positivo. Muy- positivo porque está al cuadrado y porque es mayor que cero. Entonces nunca va a ser cero, estamos. ¿Y qué podemos decir de numeradores? ¿Cómo caracterizamos esa cosa? ¿De dónde podemos decir si eso es positivo o negativo? La primera derivada checa que el producto de la... ¿Y cómo sabes? No, eso, pero sí, cuando vean que hay cosas muy difíciles o como que no saben de dónde sacarla, en general siempre la van a poder sacar del enunciado, ¿sí? Hice como que esta no existía, porque esta es solo para explicar la regla del producto. Lo único que hice fue sumar esas dos fracciones. ¿Cachai? Porque el mínimo común múltiplo es este al cuadrado, y entonces este ya la tiene y queda igual, y esta tenéis que multiplicarle aquí. Sí, pues como su compañera dice, esto es positivo. ¿Cuál? Es positivo porque acá. Ahí, la segunda hipótesis, porque nos dicen que, voy a escribirlo más acá, dicen que pi de x por phi prima prima de x mayor o igual que pi cuadrado. Wait, me faltó un cuadrado, ¿cierto? ¿Cachan de dónde me falta el cuadrado? Sí, ¿no? Como de acá. Eso me pasó por no usar la regla en la cabeza. Ahí. Entonces, ¿qué pasa? Ya hagamos rewind. Acá faltó ese factor. ¿Cachan por qué o no? No sé si alguien había cachado. ¿No? Ya, bueno. Es importante que cachen ese tipo de cosas. Ya, pero ese factor sale porque cuando derivamos de esta, queda esa con la potencia ahí, y el primero es la derivada de la potencia y después hay que derivar el argumento, ¿ya? Por eso me faltó ese factor. Que era ese, ya. Importante no que les olvide la regla de la cadena. Entonces, como que ese factor y este va a estar al cuadrado. Ahora sí. Y ahora sí que podemos decir que esto es positivo. Porque si tiramos ese para allá, nos da lo mismo ya. Se, por la hipótesis. Que es equivalente a que lo tiro para allá, que negativo y positivo. Entonces, en conclusión, esta función, su segunda derivada es positiva para todo x positivo. Y eso es lo mismo que decir que sí, sí es convexa. No nos pedían decir dónde era convexa, pero es convexa donde está definida esta función, que eran los positivos. ¿Ya? Así que eso. ¿Qué aprendimos?
sobre la convexidad, que se caracteriza así, y lo otro, que nunca olviden la regla de la cadena. Pero de los errores, ¿ya se cachó? Al final era como, me atrayeron un poquito. Y ahora vamos con la pregunta C, que es un poquito más de entrete, que es donde vamos a trabajar con mínimos. La pregunta C nos da una función que está definida en los positivos y queremos, bueno, llevar a los reales. Y su regla de asociación es que toma un X y lo asigna a 5 veces el cuadrado más beta por 1 y X a las 5. Y beta es cualquier cosa real, pero es posible. Y tiene algunas partes. Entonces, primero hay que ver que F es convexa. Ya. ¿Cómo ustedes demostrarían que F es convexa? Con la derivada 2. Entonces, vamos a derivar 2 veces. Entonces, al contrario, ustedes no pueden llegar y derivar. Tienen que argumentar por qué pueden derivar. Entonces, ¿se puede derivar esta función? Sí, porque simplemente son polinomios y los polinomios se pueden derivar. ¿Cómo? Y no es tan ser. Eso, muy bien. Entonces, primero, F está bien definida. Entonces, los enunciados no siempre les van a decir todos los pasos. Entonces, su primer approach siempre tiene que ser como ver que lo que quieren hacer se puede hacer. Y en general es decir que la función está bien definida, que admite derivada, y eso, y después la deriva. X es positivo, entonces X nunca es 0. Y F es derivable, pues, se define por polígono. Y entonces ahora derivemos. Entonces, la derivada de X, bueno, si quieren ser muy formales, toman una X en el dominio. Y entonces la derivada de X va a valer la derivada, y la derivada de un polinomio. Entonces, ¿me dicen cuánto vale? Este término, como la suma, se separa por infinidad. Este término vale la derivada de X. Y el otro vale a menos 6, o sea, perdón, menos 5, menos 5. Menos 5. 5, 4. Menos 5 de baja. Menos 5 de X a la 6. Pero si les complica mucho esto, lo ponen con X a la menos 5, ¿verdad? Y esto yo creo que lo voy a dejar con la notación de negativo. Ya, y entonces la segunda derivada va a ser 10. 10 más 30, porque bajo el 6, menos 5, bajo el menos 6, menos 5, 30. Beta, X a la menos 7. Ya. Yo quiero ver si es que eso es positivo. ¿Es cierto o no? Era una pregunta. ¿Es cierto? Sí, es cierto. ¿Argumento? ¿Me dicen
Eso, Z es positivo. Entonces, beta es positivo y el X igual. Oye, el X igual porque X está entre 0 y 1X. Y además está bien definida, ok, ok, porque X no es 0. Y si X fuese 0, esta 1 dio cosa 0, indefinido. Entonces, básicamente por esos argumentos, la segunda derivada es positiva, entonces es recompensa. ¿Dónde? En todo dominio. Ya, eso podemos concluir. Ahora, ¿qué significa que una función sea convexa? Lo mismo allá, ¿cierto? Entonces, ahora sabemos que nuestra función es convexa en todo el dominio. Entonces, la función sí o sí va a ser siempre eso. Podría a lo mejor no ser como tan simétrica, podría a lo mejor ser como así, como más abriéndose. Pero entonces nos da la noción de que existe un punto característico en esta función, ¿cierto? Es que la función es convexa en todo. ¿Y cuál sería ese punto? Un punto de... ¿Cómo? Sí, así podríamos encontrarlo. Y claro, efectivamente, eso se llama un punto mínimo, que es el objetivo de este problema. Entonces, ahora... Bueno, ¿y ustedes saben lo que son los puntos mínimos o no? O en la parte 2 nos dicen, determina el mínimo global de T. Entonces, ¿qué podemos decir de los mínimos globales? Claro, en verdad, de los mínimos en general. Lo siguiente. Entonces, primero, ¿qué es un punto mínimo? Un punto mínimo es un punto extremo. Puntos mínimos y máximos son puntos extremos. ¿Ya? Pero no necesariamente todos los puntos extremos son mínimos o máximos. Entonces, ¿cómo caracterizarían eso? Bueno, yo sé que ustedes ya lo vieron, pero me interesa que se acuerden. Entonces, ¿cuándo un punto es extremo? Cuando la derivada es cero. Esto significa que la derivada en... Voy a ponerle un nombre. X es mínimo o máximo si la derivada en ese punto es cero. Una definición. Esto es el punto extremo. Entonces, si yo quiero encontrar mínimos o máximos, ¿por dónde tendría que partir buscando? Primero porque son puntos extremos. Porque son puntos extremos. Entonces, si ni siquiera son puntos extremos, no tengo chance de encontrar un mínimo o un máximo. ¿Ya? Entonces, eso es como importante que entiendan. De que si... de que buscamos... ojito, aquí me confundí. Ahora sí. Acabo de cachar que me confundí ahí en el resumen. Donde dice condición para hacer punto extremo, tiene que decir X es crítico y este primer física. Ahora sí, los puntos críticos son los que cumplen esto y todos los extremos son eso. Entonces buscamos que X sea crítico y que la derivada exista en ese punto.
y que la derivada exista, y entonces esta vaina va a repetir. Ya. Y la moraleja, que es lo que acabo de decir como palabras, es que buscamos partiendo por los puntos que complementan. Por puntos que cumplen esto. Porque si no tengo puntos que cumplen eso, entonces ni siquiera van a ser críticos y todos puntos tenemos puntos. Eso no. Entonces lo otro importante es que cuando vamos a buscar esos puntos, podríamos encontrar de todo. Entonces podríamos encontrar mínimos o máximos. Y por lo tanto, cada vez que ustedes encuentren un punto extremo, ustedes necesitan justificar si este mínimo o máximo. Si a ustedes les piden un mínimo y justo encuentran un punto extremo, no pueden asegurar de que ese punto que encontraron era un mínimo, a lo mejor era un máximo, y entonces la función no tenía ningún punto mínimo. Entonces, por eso es importante argumentar eso. Ya, bueno, con esa explicación, ahora sí califiquemos los puntos. Eh, entonces, calcular mínimo global. Ya, entonces, ¿por dónde vamos a partir buscando? Por los puntos que hacen que la derivada se tenga. Entonces, f' vale 0, hizo lógica y cosa. Y aquí la calculamos, la primera derivada. Era 10x menos 5b, x a la menos 6 igual 0. Ya, y de nuevo, si nosotros queremos encontrar un 0, o como antes cuando queríamos estudiar como el signo, ¿cómo nos conviene expresar nuestra cosa? Conviene expresarla como eso, producto o factores. Como producto factores porque entonces podemos concluir que algo, un producto cero, todos tienen que ser. O sea, al menos tiene que ser, uno tiene que ser. Ya, ¿y saben cómo factorizar cuando tienen potencias negativas? O sea, como por cuál elegiría factorizar. Claro, es por factor común, pero ¿cuál es el factor común? ¿Tipo X? ¿O cuál elijo? Eso, siempre hay que elegir el de exponente menor, y en este caso es X a la menos 6, para que nos queden potencias positivas. Y voy a elegir el 5. Entonces queda así, y acá queda 2, X a la 7, porque esto más esto me da 1, menos beta, pero y eso. Entonces, ¿y ese producto cero quién es cero? El paréntesis, porque este no puede ser cero. Es cero. ¿Cachan por qué eso nunca puede ser cero? Ya, bacán. Porque eso, porque está indeterminado. Está indeterminado el cero. Todas las funciones de la formación. Ya. Y esto es lo mismo que beta valga. Mentira, hay que expresar X. Que el punto X, cuando yo estoy buscando este punto crítico, despejo y me da un medio de beta a la un séptimo, que es la raíz. Ya, entonces encontramos ese punto crítico. Entonces, para que no se confunda. Puntos críticos. Entonces, ¿cuántos puntos críticos encontramos? Bueno, ya nosotros nos queda encontrar un mínimo global. Ya, ¿será eso un mínimo global? Eso es lo que tenemos que justificar ahora. ¿Cómo podríamos justificar? Entonces, encontramos punto crítico. ¿Cómo justifico que es mínimo? Ya, ¿cómo justificamos que es mínimo?
porque es convexa. Sí. ¿Y a alguien se le ocurre otra idea también? ¿De cómo podríamos justificarlo? ¿Sí? Sí. Oh, ¿Puedes hablar? crece. Si desde ese punto a la derecha la función crece y por el otro lado se extiende. Eso. Esa va a ser más. ¿Cómo ver esas dos maneras? Déjenme explicar algo. Sí, podemos verlo de esas dos maneras. Podemos verlo como es convexa. Y tiene punto crítico. Entonces, la F tiene mínimo. Y lo otro es lo que decía el compañero también, que es si antes le voy a poner un nombre a esto, ya le voy a poner X asterisco. Si antes de X asterisco la función decrece y después de X asterisco del punto crítico la función crece, entonces X es un punto mínimo. Y solo para que nos familiaricemos más con este tipo de justificaciones, que es la que en general van a tener que dar, porque las funciones no suelen tener en general un comportamiento como global. O sea, podría ser que sí, pero en general las que les van a pedir en los controles van a ser como muy raras, con unas formas así, ¿ya? Es mejor que se familiaricen con este tipo de argumentos como con desigualdad. Entonces, veamos eso. ¿Se cachan por qué estas dos formas siguen, por cierto? ¿O a alguien le queda una voz? Entonces, veamos la segunda forma. Entonces, ¿cómo veo que la función sea decreciente antes del puntito? ¿Cómo caracterizo que algo sea decreciente? La primera derivada de todos. Eso, con la primera derivada de las x. Entonces, lo que uno hace es como esta tablita, donde uno pone los puntos críticos, en este caso era x asterisco, y mucho para allá, mucho para acá. Uno en general pone aquí todos los puntos críticos, solo había uno, así que vamos a poner ese. Y uno quiere estudiar el valor de la función derivada antes y después. Entonces, si nosotros vemos que la derivada, por ejemplo, es negativa antes, entonces nosotros vamos a poder decir que la función decrece. Y si vemos que la función derivada es positiva después, vamos a ver que la función crece. Entonces, justifiquemos. En verdad, perdón, te voy a hacer acá. Entonces, si yo estoy antes que x estrella, entonces soy menor que un medio de beta a la un séptimo. ¿Ya? Y básicamente lo que vamos a querer aquí va a ser reconstruir este factor de la derivada. Nosotros queremos estudiar el signo de la derivada. Para estudiar el signo de la derivada, si se fijan, este factor no nos va a importar, porque es positivo siempre. Entonces ustedes no es necesario que estudien absolutamente todo el valor de la derivada. Pueden estudiar solo los que cambian signo. Entonces mi intención acá es tomar un punto antes del crítico, llegar a este factor y decir si es negativo o positivo. Esperamos que sea negativo. Siempre en ese sentido no puede, bueno, no puede ser partir de 2x o a las 7, menos 7, no, 7, menos beta, menos beta, menos base y terminar en... Si seguís con equivalencia, sí. Si no llegas con equivalencia, no es seguro. Pero igual aquí me va a faltar equivalencia. Que lo único que vemos son operaciones de potencia y cosas que son equivalentes.
Entonces acá vamos a elevar a 7 y va a quedar a las 7 y aquí voy a despejar. Voy a multiplicar por 2. Y si se fijan, poco a poco va a aparecer ese término. Y ahora voy a dividir por beta, que es positivo, así que puedo hacerlo. O sea, perdón, voy a restar beta. Y si se fijan, nos da que es negativo. Entonces, efectivamente, la derivada es negativa. Si ustedes hacen este desarrollo de desigualdades análogas en este lado, les va a dar que es positiva. Y entonces la función aquí decrece y acá crece. Entonces, como crece, perdón, decrece y después crece, podemos decir que eso es un mínimo. Y como es el único, es global, necesariamente, en este caso. Entonces le podemos poner API. Y con eso, ¿sí? Ustedes en teoría son grande, eso es que de acá se ve el poco. Sí, voy a hacerlo más grande. Entonces, es despejar en una desigualdad. Ay, volver la misma pregunta. Qué triste. Voy a hacer. Ya, yo voy a escribir un poco más rápido. ¿Se ve ahí? Sí. Sí. Y quizás la queremos tratar. Pero como decía, Silvio, ir haciendo las operaciones inversas. Entonces está elevado a 1 a la 7, entonces elevo a la 7. Está dividido por 2, multiplico por 2. Está sumando beta, resto beta. Ya llegas. Así que eso. Y por último, que es el último punto de la pregunta 3, pero, perdón, de la pregunta C, es encontrar un valor para que el mínimo valga cierta cosa. Entonces, cómo podríamos encontrar ese valor? Mínimo. ¿Cómo podríamos encontrar este valor mínimo? Entonces nos piden que calcule P tal que el mínimo de los puntos en el dominio de la función valga 28. ¿Alguna vez habían visto la notación así? Como con Pascal. ¿Sí o no? Según yo es como ya más bonito, sino es como mínima vez. Ya, pues, entonces, ¿cómo encontramos ese valor? De partida, ¿qué significa esto? ¿Qué significa? ¿Cómo? Ah, claro, pero me refería a todo. Pero si era el dominio, pero todo eso que el valor mínimo que toma la función. ¿Y cuál sería el valor mínimo? Claro, queremos que sea 28, pero de momento, ¿cuál es el valor mínimo de la función? Según lo que hemos podido deducir. Aquí es donde se alcanza el mínimo, entonces el valor mínimo es. Entonces es F del punto crítico. Entonces, no te confundas, el punto crítico es donde, el punto crítico mínimo máximo, donde yo alcanzo el mínimo o el máximo, pero el valor que alcanzo va a ser la función evaluada en ese punto. Entonces, básicamente yo quiero ver que esto sea igual, y lo único que habría que hacer sería entonces reemplazar el valor. Entonces, la función es una salvedad. Vamos a reescribir el F. ¿Ya? A ver, intuición de por qué quiero reescribir F. ¿Se fijan? F está escrito como una suma. Yo quiero reemplazar algo que el X asterisco que tiene como una potencia extraña. Las potencias
como que de repente no se compatibiliza bien con la suma, porque entonces hay que factorizar, entonces mejor factorizamos al principio. Entonces, f de x vale esto. Y podemos factorizarlo entonces por x a la menos 5. Esto queda x a la 7. Súper conveniente un x a la 7. Más. No podría factorizar por 5. Solo x a la menos 5. 5 por x a la 7 más b. Entonces, usando esta expresión de x nos conviene mucho porque esto queda una cosa a la 7, entonces pues, nos va a anular se nos va a simplificar. Voy a reemplazar esta cosa. ¿Recuerdan? X estrella vale esto, pero está elevado a menos 5. Después es 5 por esto otra vez, elevado a 7, más beta, igual a 28. Y no sé si me quiero, pero lo pueden hacer ustedes. Pero les va a dar aquí un medio beta. Les voy a dar tips de cómo hacerlo. Si se fijan aquí, queda 5 por un medio de beta más beta. Entonces, aquí les queda 5 medios de beta más beta, eso es 7 medios de beta. Entonces, 7 medios de beta tiene potencia 1, los pueden sumar con los de acá. El 7 lo pueden sacar y les va a quedar un medio de beta, no sé si me sigue. Y un medio de beta tiene potencia 1 y este tiene potencia menos 5 séptimos. Entonces les va a quedar 5 perdón, era 7 por un medio de beta a la 2 séptimos. Si alguien me sigue. Pero así lo pueden sacar mental. Y no mal recuerdo queda así. O sea, de lo que acabo de calcular en verdad. Un medio beta a la 2 séptimos. Y después despejan. Tiran el 7 para allá, eso da 4, elevan a 7, va a quedar 4 elevado a 7, dividen por 2, o sea, en potencia. Y ahí lo despejan, pero eso es como, ya al final, eso es como, no importa, como lo que importa es que ustedes, como veis el problema, que ustedes cachen que estas dos cosas son iguales, que entiendan cómo encontrar puntos críticos, ya lo demás como va a traer. Solo pueden practicar. Así que eso con la pregunta 1. Era solo una introducción a lo que es estudiar función, porque así se me requiere estudiar una función. Desde considerar las condiciones sobre las derivadas, hasta caracterizar la segunda derivada con la convexidad, hasta encontrar mínimos y así. Entonces, yo sé que pudimos haber quedado un pelín cansados y cansadas, así que primero que hagamos la P4, que es un pelito distinta, y después volvamos a la P2, y con eso cerramos. ¿Les parece? Aquí todavía, ¿no? Si la puedo como cansar. Entonces, ánimo, Digo la palabra siempre, te voy a cocinar.
Ya, la pregunta 4 es, miren, nos da una función h que está definida entre 0 y 1 hasta r, que es continua. Nos dicen estas cosas, es continua en 0, 1, 2 veces derivable, ya, pero eso es lo que dice en el escrito, si ven el documento, que lo corregí después, vamos a tomar que f es de clase C2 en 0,1. ¿Saben qué significan las funciones de clase de cosas? Significa que son derivables de ese grado y que su derivada es continua. ¿Ya? Y nos dice también que se llama H en un medio vale un medio, H en 1 vale 1. Uy, nos dicen hartas cosas y nos dicen que la derivada vale un medio. Y dice, demuestre que en algún punto del abierto donde está definido, la función toma ese valor. ¿Cómo demostrarían ese resultado? Que por cierto es de existencia. ¿Cómo podríamos demostrar esto? Además es un valor súper fino, ¿no? Como 3 dividido en pi es súper rebuscado. No podía decir. Entonces, ¿cómo podríamos demostrar esto? Entonces, sí, yo sé que sus métodos deben estar aquí maquinando. Y esa hipótesis como que les debe sonar conocida, sobre todo esta letra, ¿no? Como que van ganando usar un teorema. ¿A qué teorema se le ocurren que podríamos usar? ¿Se medio? Sí, podríamos parecer. ¿Y por qué te sabes que podríamos necesitar el teorema del valor intermedio? Claro, algún valor pasa por eso. Entonces tú ahí hiciste algo muy bacán, que es que tú como que viste esto, no como solo una derivada, viste como una función, como como función. Y eso funciona a lo que apuntaba, y es que cuando les pidan demostrar que una función toma un cierto valor, no da lo mismo si es derivado o no, si lo que nos importa es que alcanza un cierto valor. Entonces, efectivamente, esa es la buena intención sobre el teorema del valor intermedio. Pero entonces, ¿cómo llegamos a estudiar la derivada? ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Qué crees tú? ¿Sí te acuerdas? ¿Por qué crees que podría ser útil el otro teorema que mencionaste? El del valor medio que es de A menos de partido de derivada. Es 2. ¿Sí? Justo dos valores de H de medio y H de 1 donde están los valores de los casos. Súper, esto. Entonces, esos son el tipo de cosas que estoy muy feliz que hayas notado, que son justo el tipo de cosas que necesitamos. Entonces, ya tenemos claro que esos dos teoremas de existencia nos van a apañar esta vez. Y nosotros, o sea, nos dan el valor de una función en dos intervalos. Entonces, nuestro plan de demostración va a ser que si nosotros logramos encontrar que la función vale un cierto valor, a ver, para concluir, nosotros por valor intermedio, que no se les confunda con medio, por valor intermedio, nosotros queremos que esta función adjetiva versivo, función, alcance este punto, entre estos dos valores. Entonces yo tengo que asegurar que esta función, que su imagen esté entre un valor, si yo quiero usar esto, tengo que asegurar que la función
evaluada en un punto esté entre 1 y 0. No, no. Voy a revisar. Ahora sí. Me confundí. Si nosotros queremos ver que una función alcanza un cierto valor, queremos ver que como que evaluaban algo y evaluaban otra cosa, triángulo, no sé, que se tenga como esto. Queremos llegar a algo de ese tipo. Si yo quiero ver que mi función alcanza un cierto valor, tengo que ver que entonces pasa por ahí, pasa por ahí. Ya, entonces, esa es como un tipo de desigualdad que queremos llegar. Ya, ahora, ¿cómo podríamos llegar a este tipo de desigualdad? La clave está en este numerito, que es medio como simpático. Es como, deja el revés más. Es 3 pi. 3 digo en pi. Ya, se cacha entonces que nosotros queremos llegar a este tipo de desigualdad, ¿cierto? Y ahí concluimos y todo. Ahora el tema de dónde me saco esa desigualdad. El compañero dijo, podríamos usar valor feliz. Y podríamos usarlo, pero ¿en qué nos apañaría? ¿Sí? Negativo. Negativa. Y poder usar el teorema del Y más encima, si usamos la versión de Lagrange, nos diría exactamente cuánto vale para algún punto entre un medio y uno, ¿cierto? Entonces, veamos qué pasa. Ya. Entonces, por estas nociones, no voy a volver a anotar la hipótesis porque están acá, pero bueno, ahora, entonces como F es continuo encerrado, F que hace C2, entonces es derivables, en virtud del teorema del valor medio de Lagrange, existe alguien, les voy a poner chi sub 1, donde en el abierto, donde me dicen los valores extremos, donde la función, que se llama h, su derivada, en este punto, vale h en el extremo, menos h en el extremo chico. Y abajo la resta de las cosas. O sea, h' en chi1 vale ¿cuánto? H en 1 vale 1, h en un medio vale un medio. Entonces esta cosa vale 1, ¿no? ¿Qué ganamos con eso? Ganamos que si nosotros ya, el 1 va a ser igual a este valor. Ya, ¿y cómo eso nos puede apañar para llegar a este tipo de desigualdad? Entonces, esto fue TB. Ay, pensé que alguien lo había notado. Entonces nosotros queremos llegar a un tipo de desigualdad con la función h'. Como h' es continua, porque es de clase C2, es continua 0, 1, en particular va a ser continua en un medio chi1. No sé si están de acuerdo con que ese intervalo está contenido 0, 1. ¿Sí, cierto? Porque chi, al menos un medio es lo más 1, puedo tomar ese intervalo. ¿Y por qué yo querría tomar ese intervalo? Porque si se fijan, nosotros sabemos el valor de la derivada en ese punto. Entonces, si usamos el teorema del valor intermedio, primero podemos notar que 3pi, o sea, 3 digo en pi, ¿entre qué valores lo podemos acotar? Acuérdense, nosotros queremos llegar a algo como así. Pero 3pi es a lo más que de número. 1, porque pi es 3, algo mayor que 3. Y naturalmente, ¿a qué valor es más grande?
un medio. Sí es más básico un medio porque estos dos números se parecen mucho, entonces cuando se dividan, la derivada va a ser un poquito más grande que un medio. Eso lo pueden como comprobar así como aproximando pi y lo dividen, pero teniendo esa noción, eso sirve. Pero nosotros, por enunciado, sabemos que h' es un medio vale un medio y sabemos que 1 es igual a h' en algún chi. Algún chi 1 en un medio 1. Entonces tenemos eso. Más la hipótesis de que h' es continua. En el cerrado es continua en el 0,1, en particular va a ser continua en el cerrado, en este cerrado. ¿Recuerdan que para el teorema del valor intermedio necesitan la continuidad en un cerrado? Les apaño usar ese porque justo este es el que tiene esos valores extremos. Y entonces, en virtud del teorema de valores intermedios, si yo sé que mis imágenes acotan algún valor, significa que la función tuvo que haber tomado ese valor en algún punto de las primas. Entonces, existe un chi, ahora no es chi 1, es un chi, es alguien, en el abierto, un medio que es 1, tal que h' de chi toma el valor del guión chi. Y se concluye lo pedido porque este intervalo está contenido en 0,1, como les decía antes. Y así se concluye. Entonces, estos son como el tipo de ejercicios que ustedes podrían esperar, quizás ya que el control de semana como que quizás van a tener que mostrar un poco más las cositas. Pero si te fijan, lo que tienen que como tener desarrollado como, como la forma de ver las cosas. Como ya, a ver, si me dicen el valor de una función en 2 puntos, voy al azar, pues, es como para que ustedes se ocupen esto muy probablemente aquí, en todo extremo. Si me dan el valor de la derivada también. Así que sí, aún me queda tiempo más. Pero primero me interesa saber si se cachó esta cosa. Vale. Tiene energía todavía, ¿cierto? Ya, hagamos entonces. eh, Entonces, la pregunta 1, en realidad fue solo como una introducción, volviendo a esto de estudiar funciones, fue solo una introducción para darles un esquema sobre cómo se suelen estudiar las funciones. Sobre todo la parte C, ¿ya? La parte A es como igualar una derivada a cero, que fue algo que usamos. La parte B fue estudiar convexidad, que eso se hace cuando uno estudia funciones. Y la parte C fue como la más completa, que fue desde mostrar que era convexa, calcular un mínimo, caracterizarlo. Pero cuando tenemos una función un poco más elaborada, como es la P2, que es un problema de modelamiento, que es el tipo de problemas que ustedes pueden esperar para su control 1. De hecho, si se ponen a revisar, hay muchos problemas así donde tienen que modelar una función y entonces que tomar un valor máximo o mínimo tenga sentido para su función. Entonces, una de las partes difíciles de este tipo de problemas es modelarlo, que no siempre traen bien. Entonces, aquí nos dicen, a partir de un círculo de papel de radio R, entonces como una cosa así de radio R, necesito su imaginación. Quieren construir un cono, ¿cierto? Construyeron un cono en el colegio, con un círculo, le sacan un pedazo, lo pegan, así se hace. Entonces aquí nos describe. Tienen los puntos O, A y B. Con un ángulo central Z.
Y queremos sacar este pedazo, y entonces en 3D, si lo sacamos, podríamos doblarlo, y entonces juntar el borde OA con el borde OB, y obtendríamos un cono. Entonces, si nosotros hacemos eso, obtendríamos un cono de radio, ¿cuánto? ¿Cuánto tendría radio la base de este cono? ¿Quién dijo? Bueno, tiene un cierto radio hasta el 0, no mentira. A ver, en el dibujo, ¿dónde está el O? El círculo plano, en el cono, ¿dónde queda O? Arriba. Ya. ¿Y dónde quedan A y B? En cualquier punto, ¿cierto? Pero juntos, porque los pegamos. Entonces, se puede definir una altura porque nos dicen que es un cono recto. Y aquí va a haber un nuevo centro en este nuevo círculo basal. Esta altura le vamos a poner un nombre H. Y, por ejemplo, este radio. ¿Qué rol juega en el cono formado? Eso, es la generatriz, creo que se llama así. ¿Toda la R? Sí. Y, entonces, ese es nuestro esquema, y diría que es como lo más difícil. Lo demás es más tranquilo. Pero si no entienden bien cómo construir ese problema, no van a poder construir bien las funciones. Y lo que queremos hacer es maximizar el volumen del cono. Eso quiere decir que para maximizarla, ¿cómo tendríamos que hacerlo? Tendríamos que encontrar la función que modele el volumen del cono. Entonces, estudiarla, encontrar un máximo, un mínimo, tomar el máximo, evaluarla y ahí encontramos el máximo. Ya, entonces ahí nos dan como un esquema. Ah, bueno, y además nos dan una regla, nos dicen el perímetro de este nuevo cono igual a la longitud del arco que queda después del corte. ¿Cuánto sería entonces la longitud del arco cuando yo le quito esta parte? Superior. El perímetro del círculo original, que es 2pi por el radio, y el radio era r, menos el ángulo que subtiende de la parte, el arco que subtiende el ángulo del pedazo que sacamos, que es r de teta. Entonces, este perímetro vale eso. Que si factorizamos por r es 2pi menos. Entonces, hay que ir a poquito, porque el volumen de un cono, ¿cuánto vale? ¿Se lo saben? Pero el área basal, ¿El cuánto? No, ese es el volumen de la esfera. Por 3, por sí. De 1/3 por el área basal por la altura. Entonces, si nosotros queremos calcular el área basal, requerimos calcular el radio de nuestro cono. Necesitamos saber cuánto vale ese radio. La raíz cuadrada del radio inferior al cuadrado. Eso, súper bien. Y lo vamos a ir calculando. Entonces, démosle. Entonces, estos problemas hay que construirlos de la. Entonces, requerimos el área basal. Ah, bueno, ya hicimos el esquema. Y ahora encontremos el radio basal del cono. Ya. Queremos encontrar el radio basal. ¿De qué otra forma podríamos encontrarlo? Si no es con Pitágoras, pero es súper buena idea. Pero hay otra forma de encontrarlo, no sé si se lo ocurre. Una forma menos raíz. ¿Cómo encuentro el radio? R, que es mi incógnita. Acá. En términos de parámetros conocidos, que sería R grande, Z, pi.
usando el perímetro, súper bien. Entonces, para la parte para la parte B, vamos a usar el perímetro, porque sabemos que el perímetro de nuestro círculo basal es 2pi por el radio, y el radio le llamamos R chico. Y eso tiene que ser igual al perímetro que quedó, que es R por 2pi menos θ. Entonces, R vale esto. Y si como que si tiran eso para allá y para allá, se pagan las fracciones, les queda R 1 menos entonces, cuando tengan un problema de modelamiento, mira, más allá siempre de lo que matriquemos, como que lo que me interesa es ponerle IP. Entonces, de repente a uno se le puede ocurrir una cosa y de repente hay otro camino también. Entonces, les invito a que siempre evalúen como distintos caminos y intenten usar el que les tome menos tiempo. Entonces, este es el nuevo perímetro. Perímetro. Y este es el. Y ahí calculamos. Ya, con la altura. Con la altura ya ahí sí que hay que usar Pitágoras, como no hay otros. Y la clave sí está en que en su modelo ustedes tienen que notar que como es un cono recto, la altura cae perpendicular sobre el centro de la base, porque si no fuera recto, su cono podría ser como una cosa así, como bueno. Entonces no, tiene que ser así. Entonces ahí usan Pitágoras y les va a quedar que es, es que así se ocupan Pitágoras. Y si despejan con el radio R chico acá, si se fijan les va a quedar esto al cuadrado, es el cuadrado, se factoriza con ese, saco el R al cuadrado, va a quedar como R, va a quedar 1 menos eso al cuadrado. 1 menos eso al cuadrado. ¿Ya? Y ahora hay que escribir una función para el cono. Que lo vamos a hacer por aquí. Entonces el cono, tal como me decían, tiene esa fórmula de volumen. Entonces, yo les digo, no les haría mal repasarse ese tipo de formulitas. Como, por si acaso, si se les olvida, no sé, cómo calcular el volumen, o no sé, el área a un trapecio, aunque igual se puede descomponer entre triángulos y rectángulos, pero cositas así son muy frecuentes en este tipo de. Entonces, el volumen va a ser, como habíamos dicho, 1/3 del área basal por el volumen. Va, por la altura. Ahí. La altura. Ya, y el área basal, ¿cuánto vale entonces? El área basal de nuestro cono vale pi por r al cuadrado con el r del área del cono. Entonces quedaría pi por r al cuadrado y lo voy a ir reemplazando al tiro, donde r chico cuadrado sería r grande al cuadrado. R grande al cuadrado, 1 menos θ dividido en 2pi al cuadrado. Y h valía eso. Que es 1 menos. ¿Cuánto? 1 menos θ. No lo tengo acá. Y básicamente nos dicen. No sé si lo voy a escribir, pero básicamente nos dice que a eso le pongamos x. Entonces, naturalmente, si esto se llama x. Si esto se llama x. Entonces la función volumen nos queda
1/3 de pi por r cuadrado por por La altura y un R. sí, es cierto, acá vamos a poner y aquí igual. Ya, y aquí es un x al cuadrado. Y eso queda, bueno, aquí es, ahí está. Ya está un R. Este R queda ahí, y aquí queda 1 menos x. ¿Ya? Ese es el volumen. Y ahora sí parte el ejercicio. Entonces, ustedes cuando lleguen al control, no esperen solo llegar y analizar la función. Puede que sí, o puede que no. Puede que les pidan modelar, y modelar igual toma su tiempo. Y tienen que procurar de hacerlo bien, porque si toman y analizan la función incorrecta, tu ejercicio no va a ser del todo bueno, ¿ya? Entonces, tenemos esta función. Entonces, si nosotros queremos utilizarla, no sé si, ¿cachan? Que lo único que importa de esta función es que quede, ¿qué partes de esta función, qué factores nos interesan realmente? Solo el x cuadrado y la raíz, ¿cierto? Porque si se fijan, los otros son constantes, y más encima son constantes positivas. Entonces, no nos van a cambiar nada del ciclo. Entonces, ustedes en su análisis, por ejemplo, pueden escribir como, voy a prescindir de las constantes positivas porque no afectan ya que están positivas, están multiplicando. Entonces, ustedes pueden remitirse a analizar solo eso, para no en el fondo como escribir todo el rato un TS, pi, R, Q. Es como, se lo saltan y después lo ponen. ¿Se cacha eso, cierto? Se lo saltan. Si una constante, lo único que hace es como ponderar una función por más o menos, si es positiva no les va a causar ningún efecto. Entonces, dominio. ¿Ya? Entonces, estos ítems que aparecen acá, dominio, cero, signo, paridad, derivada, crecimiento y argmax, argumento de los máximos, corresponde a los valores que hacen que la función alcance el máximo, es decir, los puntos críticos que hacen que la función alcance el máximo. Entonces, todos esos ítems son como lo usual que les piden. Que de hecho son las mismas cosas que les pido en la P3, pero en la P3 yo sabía que no iba a alcanzar. Así que, por ejemplo, el dominio. El dominio son todos los puntos donde mi función existe. ¿Y cuándo existe mi función? ¿Cuándo está bien definida la expresión? Exacto, es la única restricción. Cuando el argumento de la raíz es mayor que 0, o sea, si x es a lo más 1. Después, ceros. Entonces yo vivo en el conjunto de los ceros de mi función, si es que cuando me evalúan la función soy 0. Entonces, ¿cuáles son los ceros de la función? Sería 0 y 1 o menos 1. Igual 0 o igual más menos 1. Creo que quizás ya. Pero solo para cerrar la idea, una vez que ustedes estudian los ceros, la paridad y el cálculo de derivada, para ver los crecimientos es importante que hagan lo mismo que hicimos en la parte C, que es encontrar los puntos críticos. Buscan cuando la derivada es de 0 y hacen la misma tablita que, la misma tablita que hicimos en la parte C y estudian en todos los intervalos que les quedan, entre un punto y otro. Si la función es negativa, la derivada es decreciente la función, y tienen cosas como decreciente después creciente, la es mínimo. Si tienen cosas creciente decreciente, el punto va a ser un máximo. Si quieren ver si es global o no, tendrían que ya evaluar con respecto a todo lo de la función. Pero es bastante mecánico y esto va a estar en la pauta, ¿ya? Así que eso, espero que les haya sido los estudiantes que les haya gustado y nos estaremos viendo. Que les vaya bien. No, que para no ser como, no es como a los que así, tratar de que nada, y luego, pues, Te recomiendo que lo
Tenía